Yo sé que me voy a buscar mucho problema con esto y no tengo problema. La educación, y perdonen mi lenguaje, la educación es una mierda. La salud es otra porquería. La electricidad es otra porquería. El acueducto es otra porquería. ¿Qué sirve en Puerto Rico? Te menciono que lo mismo que había dicho en el foro, que no quiere que existan condiciones donde el aborto sea una opción, pero la realidad es que en la sociedad en la que estamos viviendo hay mujeres que no están en la necesidad de abortar y lo hacen como quieran. Sería bien triste que muchos jóvenes, ¿verdad?, que ejerzan su derecho al voto en estas elecciones, dañen la papeleta porque realmente no se les ha enseñado. La Comisión Estatal de Elecciones no ha sido efectiva en ese proceso. Pero yo siento que los jóvenes en específico no se identifican con el Partido Popular en este momento. Yo creo que caímos en la retórica de lo que tú decías, de que hay que recortar gastos y de la austeridad, y eso incluyó la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cómo usted manejaría el desarrollo económico, además de los permisos? Que entiendo que usted encontró los permisos y que de hecho, excelente, porque aquí viene una compañía americana, no paga impuestos, se aplasta la industria puertorriqueña y se desarrollan ellos a costa de nosotros. Saludos familia, bienvenidos a otro episodio de Las Voces del Cambio. Hoy nos encontramos en The Roof Yard, el mejor lugar en la calle Loíza. Así que tienen que venir y tienen que visitar este espectáculo. Además de eso, nos encontramos con un grupo de jóvenes, a los cuales ustedes ya conocen. Con nosotros está Víctor. Hola familia. Reinaldo. Buenas, ¿cómo están? También nos acompaña Ernesto. Vamos a darle y Ariana. corillo. Hola a todos. Y además de eso, hoy continuamos con el conversatorio de los candidatos a la gobernación. Nos acompaña el candidato por el Partido Popular Democrático, nada más y nada menos que Jesús Manuel. Un Bienvenido. aplauso. Gracias. El otro joven tiene que decir, imagínate. Gracias por la invitación. Bienvenido, gracias a usted por el espacio. Claro, siempre. Bueno, si a mis compañeros no les molesta, a mí me gustaría tomar la primera pregunta. Comenzamos Directo al rápido grano con ahí. fuego. Bueno, usted Adelante. está representando el Partido Popular Democrático. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y nosotros somos un grupo de jóvenes, así que me parece importante que la primera pregunta sea dirigida hacia la juventud. Y mi pregunta viene siendo, se está viendo un surgimiento, por decirlo así, de jóvenes que dicen que no se debe de votar por el Partido Popular Democrático porque han sido parte clave del problema en la historia de Puerto Rico, tanto como el PPD como el PNP, han sido los que nos han llevado hasta este punto, y según lo que ellos afirman, dicen que votar por un popular o por un PNP es lo mismo de siempre. ¿Qué usted le quisiera decir a esa juventud que su argumento para no votar por usted es porque es lo mismo de siempre y hay que hacer un cambio? Bueno, que es demasiado simple ese argumento, porque si tú generalizas en un tema como este, pues entonces eso sería como decirle a cualquiera de nosotros aquí que quizás tiene un familiar que cometió un error, está preso, algo que es un delincuente también él, porque su hermano o su papá o quien sea cometió un error. Yo creo que uno tiene que evaluar los candidatos y todas las instituciones, especialmente las políticas, tienen aciertos y desaciertos. Podemos llenar aquí una lista de cosas que están mal y que hay que cambiar. Pero también en ese camino de historia hay un montón de cosas positivas, porque lo que nosotros vemos hoy, el país que tenemos hoy, las cosas buenas y las malas no llegaron aquí. No llegó Cristóbal Colón aquí, estaba todo como está hoy, ¿verdad? Ha habido procesos donde Puerto Rico, si miramos la historia, pasó de ser de uno de los países más pobres de la región, era como Haití, a uno de los de más recursos en una sola generación, con políticas públicas que el Partido Popular implementó, ¿verdad? Y yo creo que es importante uno en ese análisis poner en una balanza que tú no puedes culpar a una persona por algo que hizo otra, ¿verdad? Y en ese sentido, yo escucho personas que hacen ese argumento, incluso que me dicen, si tú estuvieras en otro partido, pues la persona que está diciendo es, pues me gustan tus propuestas, creo que eres un buen candidato, pero simplemente porque hubo alguien antes de ti que hizo algo que a mí no me gustó, pues no voy a votar por ti. Y yo pienso que es un argumento demasiado simple, que ese análisis, pues, me parece que no es el correcto. Ernesto, Oye. cuéntanos también. O Víctor, ¿quién sigue? Bueno, pues sigo yo entonces. Jesús, yo te quería preguntar, porque yo siento que mi percepción sobre el Partido Popular es que ahora mismo el Partido Popular, el liderato está renovado. Caras jóvenes como tú, Héctor Ferrer, Pablo José. Pero yo siento que los jóvenes en específico no se identifican con el Partido Popular en este momento. ¿Qué tú me tienes que decir sobre eso? Porque hay retos. Digo, para empezar, la premisa de tu pregunta es correcta. De todos los partidos principales, cuando digo los principales, los más históricos, ¿verdad? Partido Popular, PNP y PIP.
el único partido que está renovando su papeleta somos nosotros, el PPD. Por ejemplo, la papeleta del PNP son los mismos candidatos que llevan corriendo 20 años ahí. La papeleta del PIB son los mismos candidatos que llevan corriendo 20 años, pero se han cambiado la silla. Una elección corre uno de los gobernadores, otra son los mismos. En el caso del Partido Popular, nosotros tenemos una combinación de gente de experiencia, pero tenemos una combinación de una papeleta renovada. Tú mencionas a Héctor Ferrer. Héctor Ferrer es un joven que está en su primer cuatrenio, tiene 28, 29 años todavía. Es un líder que va desarrollándose dentro del Partido Popular. Pablo José Hernández, pero no son los únicos. Suani Enid Vargas, próxima representante de acumulación, es la presidenta de la Juventud a nivel nacional. Y como ella, puedo mencionar muchísimos otros candidatos. Cristian Cortés, alcalde de Aguada, Manuel Calderón. ¿Su comisionado residente también? ¿Perdón? Su comisionado residente. Pablo, sí, mencioné a Pablo. Pablo, entre tantos otros compañeros que son... Y no estoy hablando de edades, porque no se puede confundir. El tema aquí no son las edades. Hay muchos candidatos que aspiran por primera vez, ¿verdad? Y eso es importante en una democracia. Así que en cuanto a la renovación, yo creo que tienes razón. En cuanto a si se identifican o no, pues yo creo que hay retos. Yo tengo que concuerdo contigo en que hay una impresión, quizás porque la generación de jóvenes, pues desde que están quizás analizando lo que ocurre, pues lo que han visto son los problemas que hay, y yo no los puedo culpar por eso. Pero el Partido Popular es un partido que tiene una filosofía de gobierno que se puede adaptar en los tiempos. Claro. ¿Por qué? Porque distinto al PNP y al PIB, el PNP se creó para la estadidad, el PIB se creó para la independencia. Si algún día fuéramos Estado, ya el PNP desaparece. Si fuéramos alguna república, desaparece el PIB en términos de esa intención, ¿no? Pero el Partido Popular se creó para mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso en el logo dice pan, tierra y libertad. Pan es el derecho de la gente a ganarse la vida, tener mejor un salario, tener derechos laborales, entre otras cosas. Tierra, el derecho a la vivienda, cambio climático, libertad, las libertades integrales del ser humano. Aplican en todo momento, no importa el estatus que sea del país, que tengamos nosotros estatus político. Así que yo creo que tenemos un trabajo de educar y de cambiar cosas que hay que cambiar, porque yo no puedo decir aquí que todo se ha hecho bien y que todo es perfecto, porque no es verdad. Pero es un reto de que los jóvenes y esa nueva generación pueda entender o ver en el Partido Popular un partido que adelanta que no es lo mismo de siempre. No, y que podemos adaptarnos a los tiempos. O sea, si ustedes ven mi plan de gobierno, está dividido en pan, tierra y libertad. Y ahí hay derechos animales, cambio climático, derechos de comunidad LGBT, ahí están políticas de base de fe, ahí hay vivienda para jóvenes, para adultos mayores. Hay asuntos que atienden los problemas de hoy. Y esa es la ventaja, o lo que yo creo que es la grandeza del Partido Popular, que se puede adaptar a los tiempos, porque su filosofía va dirigido a eso, calidad de vida. Claro. Jesús, sabemos que usted tiene un gran plan con el contrato de Luma y quiere mejorar la infraestructura, obviamente, energética. Sí. Pero ¿qué vamos a hacer con los empleados que Luma. fueron movilizados? No, fueron movilizados con la Autoridad de Energía Eléctrica, que terminaron en lugares donde no tiene nada que ver con lo que hacían en la Autoridad de Eléctrica y mucho menos su profesión. Sí. Poco se ha hablado de esos empleados que fueron removidos. ¿Cuál es su...? Tienes toda la razón. Y yo creo que... Yo lo he comentado, pero creo que hay que darle más volumen. Esos empleados tienen que ser parte de la solución. Y perdona que te interrumpa. Y si no, oye, esto es una conversación. Son los que saben. Claro. O sea, ¿cómo Tienen era que ser parte. Yo creo, mira, como quien dice? una vez yo encaminé la cancelación del contrato, y yo quiero dejar los puntos bien claros con este tema. Eso no es un proceso sencillo. Esto no es cancelo y mañana empieza otra cosa. Tiene que ser un proceso escalonado. Y mi plan está en lumaceba.com. Usted entra y lo va a encontrar. Número 1, lo cancelo y lo vamos a defender en todos los foros donde hay que defenderlo, porque eso va a empezar un proceso en tribunales, etcétera. Tomamos control de la operación a través de la Junta de Gobierno de la Autoridad de manera temporera y empezamos un nuevo proceso para escoger un nuevo operador. En ese nuevo proceso, tú estableces cuáles son los requisitos de lo que tú quieres en la contratación. Y uno de los elementos que hay que incluir en esa negociación es el banco de empleados y talento que nosotros tenemos en distintas agencias para poder hacer ese trabajo. Porque ese nuevo modelo puede ser una empresa privada, pero puede ser una pública, pero puede ser un modelo cooperativo. Y ese modelo cooperativo puede incluir los propios ex empleados de la autoridad dando servicios, como ocurre en algunos municipios hoy, que hay empleados de la autoridad o ex empleados que establecieron sus compañías y le dan servicio a algunos municipios en temas de servicios del sistema de energía eléctrica. Así que eso se puede amplificar y yo creo que hay que contar con esos empleados. Y ya que usted lo trae al principio, con los de Luma,
¿qué va a suceder con los empleados de Luma? Siguen haciendo su trabajo. No, siguen haciendo su trabajo. El problema aquí no son los empleados. El problema es la operación ejecutiva de Luma. Y para que la gente que nos vea lo entienda, Luma tiene 2 operaciones. La operación ejecutiva, que son 6 empleados. Son los ejecutivos, los más que ganan. Ellos cobran porque Luma les paga del fee que nosotros le pagamos mensualmente. ¿Verdad? O sea, básicamente nosotros pagamos a Luma y Luma le paga a ellos. Esa es la operación número 1. Y la segunda operación son los empleados de línea, los que están por ahí que ustedes ven. Esos no tienen nada que preocuparse. Esos seguirán haciendo su trabajo. A quien yo voy a sustituir es a los gerentes, a los ejecutivos de Luma. Claro. En Jesús Manuel, a mí me pregunta una bien importante y para los puertorriqueños, el desarrollo económico. Entonces, estaba leyendo sus propuestas, ¿verdad?, en la página, y decía, pues, aprovechar las ventajas de ELA. Entiendo, ¿verdad?, que el Partido Popular defiende el Estado Libre Asociado. Sin embargo, por ejemplo, escuchando Fuego Cruzado hace un mes atrás, estaban hablando del proyecto del superpuerto. Que me acuerdo que ese proyecto pues fracasó. ¿El de Ponce? Sí, que fue un proyecto que realmente se quedó corto en las aspiraciones que buscaba y tenía como, ¿verdad?, una de las razones principales fue precisamente la ley de cabotaje, y eso es una ley federal y nos aplica a Puerto Rico, que Sí. o sea, y entiendo que todos los partidos están en contra de eso. Sin embargo, veo que el estatus en ese sentido puede ser una imposición al desarrollo económico de Puerto Rico porque no nos deja entrar en el mercado internacional. ¿Cómo usted planea, verdad, deshacerse de esa imposición o de esa traba? ¿Cómo usted va a manejar eso? Si va a ser reformando el ELA, ¿verdad? Si usted piensa en que cree que hacer un nuevo tipo de Estado Libre Asociado, o si es cabildeando en contra de las leyes de cabotaje, y si las dos cosas son imposibles, pues ¿cómo usted manejaría el desarrollo económico, además de los permisos? Que entiendo que usted está en contra de los permisos y que de hecho, excelente, porque aquí viene una compañía americana, no paga impuestos, se aplasta la industria puertorriqueña y se desarrollan ellos a costa de nosotros. Pues, y nosotros tenemos que estar bregando con 20,000 impuestos y permisos. Es que hay una desventaja y quiero, pues, ¿verdad?, elaborar en ese aspecto. Bueno, tú acabas de hacer una disertación. No, pero tengo que decirte que hiciste una extraordinaria pregunta. Todas han sido buenas. O sea, yo creo que me alegra mucho tener esta conversación con ustedes porque están on point. Varias cosas. Primero, no todos los partidos la combaten. Jennifer González es la campeona de las leyes de cabotaje. Y cuando digo eso no es figurativo. A ella le dieron un premio hace 1 o 2 años atrás como la campeona de las leyes de cabotaje porque ella las defiende. ¿Verdad? Y las defiende porque los intereses que están detrás de la ley de cabotaje la apoyan a ella en su campaña. Esa es la realidad. Así que hay que sacarla de esa ecuación. Segundo, es una pelea que nosotros tenemos que dar. Y como tú bien dices, es una ley federal. Nos coloca en una desventaja principalmente cuando se transportan bienes de puerto americano a puerto americano. O sea, esto aplica si hay un barco que va, qué sé yo, a Panamá, pues no es el caso que las leyes cubren. Las leyes te cubren cuando viene de puerto americano a puerto americano. Pero obviamente lo hacen, nos sale más caro. Así que tiene un efecto en nuestra economía, principalmente en 2 aspectos que hoy el país tiene serios problemas. 1, combustible para energía. Y 2, la comida. Son 2 áreas que aportan al alza en el costo de vida terriblemente. A tu pregunta directamente, hay que combatirlas. Unilateralmente no las podemos resolver. Pero tiene que haber un gobierno que esté dispuesto a ir a dar la pelea. Es una pelea dura. Es una pelea contra muchos intereses que quieren que permanezcan. Así que el compromiso es combatirlas. Número 1. Número 2. Digo, es la 3 realmente. Primero era la campeona de cabotaje. Segundo, ¿qué íbamos a hacer? Y tercero, si reformularía el ELA o algo en términos de las leyes de cabotaje. En cualquier proceso de estatus que se vaya a iniciar, donde se vaya a discutir de manera seria las opciones de estatus, el Partido Popular tiene el deber de trabajar internamente para definir el modelo de Estado Libre Asociado que queremos presentar. Y dentro de esa propuesta, ahora estoy hablando yo en mi opinión. No estoy hablando como presidente del partido, estoy hablando como un popular, dándote la opinión de este tema. Parte del crecimiento del Estado Libre Asociado tiene que ser buscar la eliminación de las leyes de cabotaje. Hay otros aspectos como la paridad en muchos programas federales, la participación en las decisiones de leyes federales que nos apliquen a nosotros. Son 3 elementos, por ejemplo, que son importantes en un Estado Libre Asociado renovado, Estado Libre Asociado, ¿verdad?,
con las mejoras, mejorado, que es el término que se ha utilizado. Así que sí, parte de la reforma de LERA tendría que, desde mi punto de vista, tiene que incluir que no incluya las leyes de cabotaje. Así que en ese sentido, si en lo que todo eso ocurre, porque son procesos largos, creo que tu cuarta pregunta más o menos ya por la línea de cómo haríamos un modelo de desarrollo económico. Sí. Bueno, pues tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos. Tenemos ventajas, porque el Estado Libre Asociado con sus ventajas y luces y sombras tiene ventajas que puede utilizar a su favor, como por ejemplo lo que es la autonomía fiscal, que eso significa que podemos tomar decisiones contributivas distintas a lo que pueden hacer los estados. Y hay que aprovechar esas ventajas, hay que aprovechar el talento puertorriqueño que por nuestra relación con los Estados Unidos tiene aquí educación en español y en inglés. Eso es importantísimo. Siendo latinos, tenemos acceso al mercado americano. Siendo latinos, hablamos español e inglés, ¿verdad? En Puerto Rico, mucha gente. Tenemos regulación federal, que es importante porque el comercio busca estabilidad y las leyes norteamericanas de copyright, derechos de autores y otras cosas nos cubren aquí. Y hay unos elementos que le dan seguridad y certeza a las distintas industrias. Así que podemos hablar del tema de desarrollo económico si tú quieres, pero traté de contestarte en so many words, como dicen por ahí, para... No, ¿verdad? Quiero saber porque me estaba hablando los otros días con una persona que es popular, precisamente, y me está hablando sobre industrialización. Y yo, bueno, pero para industrializar necesitas materia prima y Puerto Rico tiene que importar eso de alguna forma. Claro. Entonces, pues como usted bien dice, pues hay que tratar de combatir las leyes de cabotaje. Hay que hacerlo. Pero algún otro plan en cuanto al empresario puertorriqueño, los pequeños comerciantes, cómo ayudarlos o incentivarlos para que puedan hacer sus negocios y no estar derrotados antes de empezar porque los permisos no llegaron a tiempo. Pues mira, tienes razón, mencionaste los permisos en tu pregunta. El enemigo más grande hoy del empresario local son los costos de operación en Puerto Rico. Mi plan de desarrollo económico está sustentado sobre el fortalecimiento del empresario local, porque yo lo que quiero es que una vez los fondos federales que estamos recibiendo mermen, empiece ese phase out de fondos federales, nosotros podamos sostenernos sobre nuestros pies, no podemos tener una economía, ¿verdad?, artificialmente mantenida con fondos federales. Y para eso hay que fortalecer de aquí. Y para fortalecer de aquí, lo primero es el sistema de energía. Es devastador para la familia y para los comerciantes lo que tenemos hoy. Yo creo que eso nadie lo aguanta. Es devastador en precio, o sea, es costoso, es caro y es malo en poca confiabilidad, por lo que todos sabemos. Aquí se va la luz todos los días, eso conlleva unos costos, etcétera. Así que el tema del UMA y mejorar el sistema es un elemento. Segundo, el tema de permiso. Esto es una promesa que surge cada 4 años. Y yo creo que tiene que ser una asignación, y yo lo tengo en mi plan de gobierno, de simplificar ese proceso, cambiarle la mentalidad del gobierno de que en vez de ser un obstáculo para el comerciante, tienes que ser una ayuda. Hay que implementar el sistema de permisos expeditos, que lo que significa es que el permiso se da rápido, el mismo día, y la presión de la inspección o la supervisión del cumplimiento cae sobre el gobierno, no sobre el empresario. Yo hablo con jóvenes cada cierto tiempo, semanalmente me encuentro gente que me dice lo mismo, que abre un negocio, en lo que le dan el permiso están pagando el alquiler del local. Si es un pequeño comerciante, a veces lo están pagando hasta de los propios ahorros. Pasan 7, 8 meses, se queda sin dinero, se fastidió el negocio y perdieron sus ahorros. Eso no puede pasar. Así que hay que mejorar el sistema de permisos. Tercero, yo propongo en mi plan un crédito, una deducción contributiva por el gasto de energía eléctrica a los pequeños comerciantes. ¿Qué significa eso? Que se le va a permitir deducir de su planilla entre un 100 a un 120% de lo que gastaron en energía eléctrica. ¿De qué va a depender de que sea 100, 105, 120? Bueno, del tipo de negocio, cuántos empleados tiene y cuánto depende ese negocio de energía eléctrica. Por ejemplo, este lugar donde estamos, asumo yo, tiene un alto consumo de energía eléctrica. Quizás si lo comparas con otro tipo de negocio, con una barbería, con otro, pues este consume más, así que este tendría una deducción más grande que el que consume menos. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque te estoy tratando de reducir un costo grande de tu operación para aliviarte el bolsillo. Otro elemento es que queremos crear un presupuesto o un fondo de cerca de 50 millones para permitir subsidiar el inicio de negocio. Y entre esas 4 iniciativas, unido a la revisión de las tasas contributivas corporativas, que son altísimas, en lo que buscamos es crear las condiciones para que los negocios locales se puedan desarrollar.
Y le pregunto a eso, Manuel, referente al tema de educación. ¿Qué medida específica Educación, implementaría? dijiste. ¿Qué medida específica implementaría para asegurar, ¿verdad? Como parte de sus propuestas, la despolitización Sí. en el sistema educativo? ¿Qué medida implementaría para garantizar que eso sea un ideal? O sea, que no sea solo un ideal, sino que sea efectivo. Que se dé de verdad. Sí, sin que nuestros estudiantes se vean afectados, claro está. Yo creo que bueno, para empezar, yo soy estudiante de escuela pública de toda mi vida. O sea, mis hijos, mis hermanas, yo, mis papás, toda mi familia. Así que yo valoro el sistema porque es lo que me hizo, ¿verdad?, desarrollarme. Pero también sé que ha ido hacia atrás. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es quitarle el control a los políticos del sistema de educación. Y cuando yo digo quitarle el control, me refiero a que las decisiones que se tomen tienen que estar sustentadas sobre lo que beneficia al sistema, no lo que beneficia al político. Yo creo en la descentralización. Cuando digo descentralización, me refiero al proyecto que inició el gobierno federal, pero llevarlo a una escala aún más cerca de la gente. El proyecto actual lo que establece es que se descentraliza, se crean estas regiones que ellos llaman LEA, y esas regiones están a cargo de tomar las decisiones de las escuelas que están dentro de esa región. Yo creo que eso hay que llevarlo un poco más abajo. Y dentro de esas propias regiones hay unos distritos escolares y hay que crear esa cierta flexibilidad en esos distritos para que tomen unas decisiones que son importantes. ¿Qué tipo de decisiones? Yo creo que el gobierno central debe ser un gobierno que supervisa, tiene un currículo básico que uno quiere impulsar para educar a los niños y a las niñas, y supervisa que los fondos se usen bien, pero las decisiones de clases adicionales y otro tipo de determinaciones se toman en la comunidad, nombramientos, directores, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque en la medida que tú le quitas eso al político, lo vas acercando a la comunidad y la comunidad se convierte en el fiscalizador. No es que al otro día se va a arreglar, pero va a empezar un proceso de descontaminación, quizás del elemento político de las decisiones, para que las decisiones se tomen en la comunidad. Descentralización es fundamental. Yo propongo que esa descentralización me permita reducir entre el 50 y 70% del gasto en empleados de confianza, para que haya menos gasto en eso. Segundo, yo creo que hay que hacer una reforma curricular. A mí me parece que el sistema de educación de hoy no prepara a los estudiantes para los trabajos del futuro. Cuando se gradúan, están preparados para algo que ya no tiene utilidad. La inteligencia artificial, el machine learning, la realidad virtual, entre tantos otros asuntos, crean un mercado laboral distinto. Nosotros tenemos como país que empezar a preparar a los estudiantes, además de esas materias, finanzas personales, responsabilidad con el cambio climático, valores, equidad, contra la violencia, respeto. Hay unos temas que yo creo que tenemos que preparar a nuestros estudiantes para desarrollarlo. El tercer programa que estamos estableciendo es uno que se llama Cero Rezago, que lo que busca es combatir el rezago escolar, que tenemos, ustedes saben que desde María, luego pandemia, terremotos, eso ha ido incrementando ese rezago en los estudiantes, principalmente en destrezas de lectura y escritura. Nosotros proponemos un programa que entre 4 y 6 años pueda eliminar ese rezago a través de mentores que le puedan dar unas tutorías específicas, a través de reducción de los grupos de estudiantes a que sean 15 estudiantes por salón. Hay una política de 0 celulares en horas lectivas, en horas de clase, como sucede, por ejemplo, en los colegios, en la escuela pública no, que busca que el estudiante tenga la atención en las clases, entre otros temas que nos parecen importantes para combatir. Y además de eso, pues tenemos otras propuestas de fortalecer las escuelas especializadas, de retomar la educación vocacional, de trabajar junto al Departamento de Recreación y Deporte, lo que es deporte escolar, para fortalecerlo y unir el trabajo que puedan hacer esas dos agencias y darle una nueva experiencia a los estudiantes. Jesús, usted le hará justicia a todos esos empleados públicos que no se han podido jubilar gracias a la Ley 3, que se aprobó bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, del cual usted fue parte. Sí. Bueno, y Alejandro es su amigo. Claro. ¿Usted le hará justicia a esos empleados que no se han podido jubilar gracias a la ley que Alejandro hizo? Mira, yo he sido un defensor de los retirados y creo que hay una agenda pendiente con ellos. Por eso, uno de mis... Lo mismo dijo Alejandro. Bueno, pero yo soy yo, ¿verdad? Y la situación de hoy es muy distinta a lo que pasaba en el 2013. Bajo su gobierno. Yo fui secretario de prensa bajo su gobierno. ¿Quién es secretario de prensa hoy? Bueno, usted no. ¿Verdad? Que no sabe. Porque la función del secretario de prensa es trabajar con la prensa del país. No es hacer leyes ni es, ¿verdad?, establecer política pública. A lo que voy es, contrario, por ejemplo, a Jennifer González, que era presidenta de la Cámara, que votó miles de empleados en la Ley 7 y otras cosas, tenía una responsabilidad directa.
yo estoy comprometido con los pensionados, pero lo he demostrado como legislador. Yo me opuse a la aprobación del plan de ajuste que decía en su primera versión que se le iban a recortar las pensiones a aquellos que ganaran $2,000 o más. Yo me opuse con 4 o 5 compañeros más del caucus de la Cámara. Eso detuvo la posibilidad de aprobación y al final se aprobó un plan de ajuste que, aunque yo voté en contra porque tenía otras preocupaciones, garantizó 0 recortes. O sea que la oposición está ahí. Igualmente en medidas a favor de los policías para que se aumentara su retiro con unas medidas que aprobamos al final de ahora de esta sesión. Y yo tengo un compromiso con trabajar todo lo que es Ley 80 y ayudar y hacerle justicia a quienes trabajaron por tantos años y merecen esa justicia. Así que a tu pregunta, ese es uno de mis compromisos y de mis metas principales, poder lograr una solución. Tiene que ser una solución responsable. Yo no puedo venir a decirte aquí, el primer día se va a resolver, porque sería un irresponsable si digo eso. Ahora sí te puedo decir con todo convencimiento de que es una de mis prioridades buscar las alternativas para hacerle justicia. Y yo estoy comprometido con No eso. los dejen en el tueque como hizo Alejandro. No, yo no voy a dejar en el trueque a nadie. Y cuando no se pueda hacer algo, te lo voy a decir. Cuando se pueda hacer, te lo voy a decir. Yo hablo transparente. Obviamente la situación del gobierno hoy es distinta a la que había en el 2013. Yo creo que las reformas que se hicieron tuvieron un efecto duro sobre la gente, terrible, y yo lo sé. No puede tapar el cielo con la mano. Y en ese sentido, ahora, cuando esté bajo mi responsabilidad, pues yo haré todo lo que esté a mi alcance para corregirlo. Yo voy a cambiar aquí el tema un poquito. Va a tirar ahí el petardo en el medio. Fuerte, pero lo que pasa es que el tema del cual le quiero preguntar es muy importante para mí como mujer y como cristiana. Entonces yo fui a escucharlo hablar en el foro evangélico en estos días. En la mesa Martin Luther King. Muy interesante. Estuvo muy bueno. Muy interesante estuvo. Y nosotros sin que nadie se entere, nos colamos en el cuarto de prensa. Y le preguntaron a usted acerca del aborto. Sí, me acuerdo. Y usted dio una contestación muy buena, no se lo voy a negar. Usted dijo que, si mal no recuerdo, que la meta que usted tiene es crear un contexto en donde la mujer no se vea en la necesidad de tener que abortar. Entonces usted fue padre muy joven. Sí. Soy abuelo ahora. Abuelo joven también. Sí. Mi pregunta viene siendo, ¿por qué usted no se opone al aborto? Y número 2, ¿cómo usted nos convence a nosotros los cristianos que es tan importante el tema de la vida, que creemos en la vida, que creemos en proteger la vida desde el vientre de su madre, que creemos en que Dios nos pensó desde antes de estar en el vientre de nuestras madres? ¿Cómo usted nos dice a nosotros los cristianos que votemos por usted? Porque, y sin, por favor, decir que hay otras cosas importantes que combatir en este momento, porque para nosotros la vida humana está número 1 de las cosas más importantes. Así que a nosotros los cristianos, ¿qué usted nos quiere decir en cuestión de por qué usted no se opone al aborto? Mira, es que ayer una persona me hizo una pregunta similar. Y mi contestación inicial fue, si tú conoces a alguien que esté a favor del aborto. ¿Ustedes conocen a alguien que esté a favor del aborto? Sí. ¿Sí? Lamentablemente. Yo no conozco a nadie. Lamentablemente. Yo creo que más de lo que podemos pensar. Yo no conozco a nadie. Fíjate cuál es la pregunta. Y Escúchala bien. Entiendo por dónde va. Escucha bien la pregunta. Yo no conozco a nadie que diga yo estoy a favor de eso. Donde están las diferencias en la posición es en quienes creemos que esa determinación no la debe tomar el gobierno, sino la mujer con su médico, ¿verdad? Y una cosa es decir que una persona está a favor del aborto, lo que quiere decir casi que lo fomenta. Otra cosa es decir que la persona está a favor de a quién le corresponde una decisión como esa, ¿verdad? Que es una decisión que yo quisiera que ninguna mujer nunca tuviese que tomar, ¿verdad? Y cuando lo que tú mencionas que yo contesté en esa conferencia es que yo aspiro a tener un país donde no exista ninguna mujer que esté en una situación en la que tenga que tomar una determinación como esa. Porque yo no me quiero imaginar lo que debe estar pasando por la mente de una mujer que está al borde de tomar una decisión como esa, ¿verdad? Así que en ese sentido mi posición siempre ha sido clara. Yo creo que eso es una determinación que lo toma la mujer con su médico y que como gobierno uno tiene que tener mucho cuidado cuando tú tiras una línea, como dicen por ahí, across the board. Porque cuando tienes una línea across the board, dejas gente adentro y dejas gente afuera. ¿A qué me refiero con eso? Que no todos los casos en los que una mujer toma esa decisión es por la misma razón y tienen las mismas circunstancias. Así que tienes que tener cuidado porque afectas mucha gente. Yo quiero crear un país donde una mujer no tenga que tomar esa decisión. Si llega,
yo lo que creo es que esa es una decisión que tiene que tomar ella con su médico, por la razón que sea, ¿verdad? Yo no me quiero meter en la vida privada de la gente, de la misma manera en que no me meto en la vida privada de las creencias religiosas de alguien. Yo exijo el respeto para quien tiene creencias religiosas y creo que deben opinar y aportar en la discusión pública. Hay gente que quiere a veces acallar a los cristianos, me parece que está mal. Yo creo que es importante que opinen, que establezcan sus puntos de vista y se le tiene que respetar su posición de la misma manera que el que no cree en eso. Y yo lo que fomento es que esa discusión no se utilice para polarizar el país, porque yo creo que se ha utilizado como por mucha gente, como un issue político para adelantar candidaturas de algunos y de algunas. Y ahí donde yo con eso sí tengo problemas. Pero ¿sabes también lo que pasa? Porque usted mencionó que lo mismo que había dicho en el foro, que no quiere que existan condiciones donde el aborto sea una opción, pero la realidad es que en la sociedad en la que estamos viviendo hay mujeres que no están en la necesidad de abortar y lo hacen como quieran. Y he escuchado de historias de mujeres que están bien económicamente, de mujeres que tienen un buen trabajo, están hasta casadas, o si ese sería el problema, están en la posición donde podrían tener un hijo. Y deciden abortar no por las condiciones en las que viven, sino porque simplemente no desean tener un hijo. Y está fine que usted no desee tener un hijo, cada cual tiene, si usted no quiere ser madre ni padre, claro, eso es su derecho. Pero ahora bien, y entiendo lo que usted dice de que entonces es una decisión que se debe de tomar entre el médico y la mujer, pero de cierta forma las personas que juramentan para el gobierno están juramentando proteger nuestros derechos y proteger a las personas. Claro. Pero entonces nadie quiere juramentar proteger el derecho del niño que está en el vientre. Es que, vuelvo como te dije lo primero, si tú fomentas un gobierno que se meta en ese tipo de decisión específica de una persona, ¿qué vas a hacer el día que un gobierno venga y diga, no, es que aquí todo el mundo tiene que ser de una denominación religiosa, de esta que está aquí? Y el que quiera ser de la otra tiene un problema con el gobierno. Yo voy a meter preso al que crea en otra religión que no sea la que el gobernante, de hacer eso, de meterte en la vida de una persona, tomar una decisión tan personal por encima de esa persona. A este otro ejemplo que yo te doy, la distancia es así. Entonces quizás no lo vemos de esa manera porque pensamos que no nos afecta, pero el día... De hecho, te voy a dar un ejemplo. Allí en la legislatura se empezó a discutir un proyecto que presentaba el tema de libertad religiosa en las escuelas, pero la primera redacción que presentan del proyecto tenía unos problemas serios que incluso grupos religiosos vinieron a plantearnos a nosotros su preocupación con el proyecto, porque de la misma manera en que garantizaba que un joven cristiano pudiese hacer una actividad cristiana en la escuela, garantizaba a la misma vez que una persona que no creyera en religión hiciera un acto, ¿verdad?, que para los religiosos no es propio en la misma escuela, y de repente aquello iba a fomentar algo distinto a lo que quería el proyecto. Y grupos religiosos nos vinieron a pedir, miren, tengan cuidado con ese proyecto. A lo que voy es, no pensemos en el caso particular que estamos presentando aquí, sino en hasta dónde puede ser el alcance de un gobierno que se meta en la vida de la gente de tomar decisiones tan personales como esa, porque si bien puede pasar en el tema del aborto, puede pasar en otros asuntos. Entonces no puede estar a favor de uno y en contra del otro. Yo creo que en todos los casos el gobierno debe tener una limitación y que la gente tiene que tomar unas decisiones. Yo soy de los que cree que cada cual es responsable por las decisiones que toma, ¿verdad? Y uno esté de acuerdo o no con las circunstancias, cuando te toca gobernar tienes que tener una responsabilidad adicional porque tu decisión, tu imposición afecta la vida de un montón de gente. Así que yo entiendo la discusión y las discrepancias que hay, pero quiero que mi posición quede clara. Mi posición, yo no conozco a nadie que me diga yo estoy a favor de eso. Yo sí conozco personas que en este caso piensan, y yo pienso así, que esa decisión, si alguien la va a tomar, tiene que ser una decisión entre esa persona y su médico, y esa persona es responsable por sus actos, ¿verdad? Y yo creo que eso aplica en todos los sentidos de la vida. Mira, Jesús, vamos a hablar de deporte, que by the way, me enteré ahorita que tú eres fanático de LeBron. Ah, eso es bueno o es malo para ti, eso es bueno o es malo para ti. Cosa que estoy totalmente de desacuerdo. Okay, yo soy de Curry. Tú eres de Steph. Yo soy de Curry. Mira, te voy a decir algo. El tipo que lo salvó en la final, by the way. ¿Quién fue el MVP? Ah, pero eso es como... Estaban grabando un documental y todo para LeBron. Pero vamos a hablar de Puerto Rico, de donde realmente importa ahora mismo. Mira, Jesús... ¿Y en BCN tú eres qué? Yo sé lo que eres, pero... Carolina. Ah, muy bien. Está bien. Yo soy vaquero. David, igual que Aliana, me imagino. ¿Sí? ¿Tú también? Claro, ¿Tú también eres vaquero? No, ¿Tú no? ¿Y quién es vaquero? Aliana es Carolina como yo. Ah, tú eres Carolina. Claro. Tengo que decir que yo fui a uno de los juegos de la semifinal y fue uno de los juegos más divertidos porque la cancha de Carolina es otra mejor. cosa. De verdad que la pasé. Ya ni existe. ¿Ah? Bayamón, y eso ya ni existe. Bueno, esta temporada no nos fue bien, pero estamos reestructurándonos. Ten cuidado, Ernesto, ten cuidado. ¿Cuál es el equipo con más Cuidado. campeonatos? Muy bien, bien contestado. No tienen ni
mi coach ahora mismo. Bien contestado. imagínate. Mira, pero vamos a hablar política. Vamos a hablar política aquí. Pero serio. Mira, Jesús, yo estaba viendo la entrevista de Javier Sabat, donde tú estabas, Ajá. los otros días. Y pues, ustedes estaban hablando del Comité Olímpico. Y si bien es cierto que el Comité Olímpico ha traído medallas en las últimas 3 Olimpiadas, Sí. la mayoría de esas medallas la traen atletas que el abuelo es puertorriqueño, que el papá es puertorriqueño, pero se desarrollan allá en Estados Unidos. Yo quisiera saber cuál es el plan de desarrollo para nuestros atletas de aquí, los del patio, los que necesitamos que se desarrollen, que nos representen con el apellido que es, que hablen español y que nos puedan llevar a otro nivel. A decirte dos cosas. Primero, fue una buena entrevista que hice ahí cuando me estaba mirando la que no miente, la que no tiene sentimiento. Sí, La que- ese es el tipo. la verdad que es buen narrador. Bueno, mira, de entrada te voy a decir que yo creo que esa discusión de si son nativos, oye, también es un poquito medio oportunista. Porque cuando es un artista o un cantante que nace allá, pues el puertorriqueño, fulano de tal, y tiene la misma condición que un Pero atleta. que conste que yo no tengo nada en contra. No, yo sé que tú no, porque de sí, ellos. claro. Lo que quiero decir es que yo he escuchado el debate y lo escuché ahora con Berlanga y lo escuché con el equipo de baloncesto. Somos una nación que tiene 3 millones aquí y 6 millones allá. O sea que inevitablemente vamos a tener el doble posiblemente, ¿verdad? De posibilidades de gente que se desarrolle porque están fuera que aquí. Así que de entrada tengo que decir que yo los considero puertorriqueños. Yo creo que nadie me puede decir a mí qué es lo que yo me considero. Yo soy boricua. Si hubiese nacido en Japón y me sentía boricua, nadie me puede negar que soy boricua. Claro. Dicho eso, sí presenta un reto y sí tengo muchas frustraciones con el tema de que antes ese equipo, por ejemplo, el del 2004, el que le ganó el Dream Team la primera vez en las Olimpiadas, teníamos un Dani Santiago que se desarrolló afuera, teníamos un Larry, pero la mayoría de ese equipo eran de aquí, o sea, desarrollados aquí. Y yo creo que eso es lo que debemos aspirar y eso requiere, para contestar tu pregunta de directo, requiere inversión en el deporte. Yo creo que requiere que veamos el deporte incluso como un vehículo de movilidad social. O sea, tener un chamaco de sector Arena, Barrio Espino, San Vega Alta, donde soy yo, que tenga talento en el básquet y que pueda al final salir de su condición económica, usar su talento, sacar a su familia, echar para adelante. Eso es un vehículo de movilidad social, lo tenemos que ver así, de desarrollo económico. Ya tú ves cómo incluso esos atletas invierten aquí en franquicias, en equipos y de otra manera. Así que el gobierno tiene que comprometerse. Tiene que haber una inversión en el deporte. Creo que tenemos que remirar cómo nosotros trabajamos el tema de las categorías menores. Aquí sé que hay jurisdicciones que incluso no tienen el deporte en niños pequeños como competitivo, sino en desarrollo de fundamentos primero hasta cierta edad, no compiten entre ellos y de cierta edad en adelante entonces que lo abren a competencia. Pero cuando tú los pones a competir, pues los coaches por ganar te explotan el brazo de un nene o te lo, ¿verdad? Un nene que es alto, a lo mejor tiene habilidades como point guard y como yo quiero ganar, lo pongo a jugar centro obligatoriamente, frustré a ese niño y le quité posiblemente sus posibilidades de desarrollo. Así que creo que tenemos que cambiar ese enfoque de las categorías menores para que sea más de desarrollo. Tenemos que invertir más dinero y tenemos que trabajar con el deporte escolar. Yo creo que hoy deja mucho que desear. Las ligas ¿verdad? Las ligas que conocemos por ahí privadas están haciendo un gran trabajo. No quiero decir ninguna aquí porque yo no sé si se puede en el podcast, pero creo que hay un trabajo que hacer ahí, tiene que haber más inversión y más compromiso del gobierno. Sí, y by the way, hay un reto que ya la gente ha visto la entrevista de Manuel Natal, que hay un reto 1-para-1 contra él. ¿De quién? Contra Natal. ¿Pero quién contra quién? Yo contra él. Ah, sí, pero jugaste ya. No, todavía no hemos jugado, por eso te digo, si te quieres unir... Mira, pues a mí me queda algo, ¿no creas? Manuel y yo jugábamos del equipo de la Cámara. Sí, salimos subcampeones del torneo. Jugábamos y me queda. Todavía hace tiempito que no juego, pero juego con... Nosotros somos otro nivel. Bueno, está bien. Nosotros somos all-timer. Vamos en el boxing out ahí debajo del paro. A ver. Jesús Manuel, tengo una... No puedo correr contigo a la misma vez quizás, pero tengo la maña. Ya. Duro. Tengo otra preguntita. Tiene que ver con la Junta de Supervisión Fiscal. Este tipo hace las preguntas. Perdóname. Este es el de las preguntas. Es que, mira, el incisivo. es que a mí me gusta. Número uno, estoy estudiando historia. Muy bien, mano. No, me Vas encanta bien. la política y tengo un poquito de interés por la economía, aunque no sea un duro en eso. Pero, anyways, volviendo a la pregunta. Puerto Rico se podría decir desde los años 90 de Pedro Rosselló hasta acá, está aplicando medidas de austeridad. Básicamente, pues tratar de buscar hacer recorte en el gasto público, aunque eso parece que no funcionó con el sistema de salud. A pesar de que se privatizó, pero la cuestión fue también durante el cuatrienio García Paya que comentó Ernesto, se le quitaron la mitad de las pensiones a los empleados públicos.
ha sido una política económica que yo entiendo que no le está beneficiando al país. Y me explico. Si yo voy a ver ahora mismo los países de la OCDE, que son la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, hay que esos países que normalmente son países primermundistas, el gasto público en esos países es del 45% del Producto Interno Bruto. El promedio en América Latina es de un 36% más o menos, y cuando lo vamos a transformar en el per cápita, la diferencia es muchísimo más. Ni siquiera se empieza a comparar. Entonces, yo entiendo que al uno pues quitarle, ¿verdad?, las pensiones a la gente, empezar a privar, porque realmente lo que estamos haciendo es privatizando las ganancias y socializando las deudas, porque como quiera el gobierno está envuelto en la privatización. ¿Qué ocurre? La gente del pueblo, la clase trabajadora, realmente es la que se está quedando a pie con esas medidas de austeridad, porque son a los que se le están quitando los beneficios, versus cuando tú vas a ver la tasa de participación laboral. Primero, que en Puerto Rico es bajita, y número dos, que la clase trabajadora pone los impuestos porque el rico los evita y el pobre no aporta tanto. Pues entonces se perjudica a la clase trabajadora en particular, y también las clases bajas que necesitan esas herramientas como lo son la educación, y lo hemos visto pues en la Universidad de Puerto Rico, que nuestro presupuesto es 441 millones, que está hasta por debajo de lo que se supone que sea la ley, que supone que sean 500 millones mínimos. En 500 mínimos, se Exacto, supone. y no se cumplió con eso. Entonces me preocupa, porque yo sé que aquí nosotros podemos hablar y todos vamos a estar de acuerdo en que hay que hacer algo al respecto con esta situación. Sin embargo, tenemos que bregar con la Junta de Control Fiscal, que entiendo que es un aparato punitivo para los puertorriqueños, porque realmente no están viniendo a resolver nuestros problemas y ayudarnos a pagar la deuda. Vienen por unos intereses económicos. Por lo menos esa es mi forma de verlo. Ante esos problemas, ¿qué usted, Jesús Manuel, respondería? Bueno, volvemos. Hice una máquina ahí de... Una extensa pregunta. No, pero yo entendí tu pregunta. Es una pregunta profunda. Es una pregunta importante en términos de filosofía. Filosofía económica, ¿no? Filosofía. Yo pienso que la Junta... Primero, la Junta está aquí como consecuencia de determinaciones que se tomaron y de errores administrativos que nos llevaron a esto, ¿verdad? Y yo creo que Ambos partidos. Los que tomaron decisiones, claro, tienen acierto y tienen desacierto, ¿verdad? Y de esos desaciertos nos trajeron aquí. Claro está, a veces, y esto tenemos que aprender todos de esto, a veces el mejor político no es el más que te promete, el que te promete cosas bien grandes, es el que lo hace de manera responsable. Y eso es una lección que tenemos nosotros que aprender, ¿verdad? Como país. Y los políticos tenemos que aprender a poder decir que no cuando no se puede. Y no es malo yo decir no se puede hacer eso, vamos a buscar otra alternativa que sea responsable, porque ese dinero no es mío, ese dinero es del país. Cada centavito que hay ahí no es del gobernador, es de todos. Así que, yendo a tu pregunta, yo concuerdo contigo en que las políticas de austeridad han tenido un efecto nefasto aquí. Y en parte mi molestia mayor con la gestión de la Junta es que ellos se han concentrado en medidas de austeridad y no han cumplido con su rol de fomentar desarrollo económico y crecimiento económico, que también está en promesa, igualito que están sus facultades de recortar gastos y de austeridad. Y en eso yo creo que hay mucho que hacerles a ellos entender que ese trabajo también les corresponde. Y yo he dicho en otras preguntas que no exactamente es la misma que tú me haces, que yo tendré la encomienda de abogar por el país y voy a hacer, parte de lo que voy a hacer es empujar y fomentar, recordarle y hacer énfasis en que ellos tienen medidas de desarrollo económico que echar hacia adelante, porque si no, no podemos pagar el plan de ajuste. Tenemos un país que va envejeciendo. Sí. Se nos está yendo gente. Por lo tanto, esa deuda va hasta el 2050 para cumplir con ese plan fiscal. Si nosotros no tenemos una clase trabajadora que pueda producir, yo trabajadora no estoy hablando de alta, media o clase baja en términos de recursos, estoy hablando de todos. Si no podemos producir, no podemos cumplir con las obligaciones del gobierno. Esas obligaciones, además de proveer servicios a la gente, es pagar esa deuda. Y si caemos en una segunda quiebra, entonces tenemos un problema aún mayor, que es mi preocupación con el plan de ajuste, por eso voté en contra en aquel momento. Así que a tu pregunta, yo concuerdo contigo en que yo creo que esas políticas han sido erradas. Y que es momento de inversión del gobierno en su economía, es momento de invertir en el de aquí y es momento de fomentar el crecimiento económico local para que nosotros podamos echar hacia adelante y no seguir recortando esos gastos.
Eso yo le voy a preguntar. Dígame ¿Usted usted. cree que los candidatos le dan la importancia suficiente a educar a los jóvenes sobre los procesos políticos? Y le hago la pregunta porque muchos de los candidatos, la gran mayoría, le hace un llamado a los jóvenes constante a que voten. Pero sería bien triste que muchos jóvenes, ¿verdad?, que ejerzan su derecho al voto en estas elecciones, dañen la papeleta porque realmente no se les ha enseñado. La Comisión Estatal de Elecciones no ha sido efectiva en ese proceso. Sí. Pero los candidatos también tienen mucho que ver, ¿verdad? Juegan un rol bien importante en ese proceso. Ustedes Yo creo que- deberían tener como prioridad en enseñarle Y a yo los quiero, jóvenes. y yo quiero añadir algo rapidito a eso que dice Fabiola a la pregunta, porque si no me equivoco, antes se hacía. O sea, antes había Iban a las escuelas, sí. Entonces, añadiendo a la pregunta, ¿es por conveniencia de que no quieren darle esa enseñanza a los jóvenes o por qué? O es porque piensan que como nosotros los jóvenes todavía somos minoría en estos procesos de elecciones, no merecemos la importancia suficiente. Oye, espero que no sea la última, ¿verdad? La última premisa que tú haces. Yo creo que los jóvenes tienen una importancia significativa en los procesos electorales. Siempre han sido promotores de nuevas políticas. No es ahora, quizás ahora cobra una relevancia mayor porque hay foros como este. En los 80, un grupo de 5 jóvenes como ustedes no se sentaban con el candidato a gobernador a transmitir motu propio sin un medio que estuviera en el medio una entrevista. Ahora lo pueden hacer. Es más, yo te puedo hacer una contestación a ti aquí y estás tú por allá con el celular tuyo y buscas a ver si yo dije algo que es cierto y me saca, no, pero si tú dijiste lo contrario ayer. Eso antes no era posible, ¿verdad? Así que hay unas herramientas que tienen los jóvenes hoy que les permiten estar al día con este tipo de temas y que los políticos... Es un reto para nosotros porque este tipo de dinámica antes no se daba. Así que, yendo a tu pregunta, yo creo que sí, que hay mucho que mejorar. Yo no estoy conforme con la manera en que se ha hecho la educación, no solo a los jóvenes, sino a todos los electores. Hay muchos electores de distintas edades que no tienen conocimiento y no están claros cómo se vota y dañan papeletas. Solo basta ver, ir a las elecciones pasadas y ver cuántas papeletas dañadas hay. Un montón. Esas papeletas legislativas las dañan, pero... por miles. Así que hay una educación que hacer. A tu pregunta si es por diseño, yo creo que caímos en la retórica de lo que tú decías, de que hay que recortar gastos y de la austeridad, y eso incluyó la Comisión Estatal de Elecciones. Se cortó presupuesto. No olvidemos la historia. Aquí hace 3 años, 4 años, 5, vayamos la gente que hace opinión pública criticando que las HIPs estuvieran abiertas a los 4 años. Y diciendo que había que eliminar las HIPs, que eso era una botadera de dinero, que allí la gente no hacía nada. Pues, ¿qué pasó? Las eliminaron. De 40 que habían, hay 12. Entonces, hoy no tienen dónde ir a inscribirse. Y tenemos un problema grande. Porque los sistemas, y ahí venimos a la parte B, eso sería efectivo si tuviésemos sistemas de información eficientes y si se hubiesen hecho con tiempo y se educaba a la población como tú planteas. El sistema ERE, desde el principio dijimos que tenía unos problemas. A veces corre, a veces no corre, a veces te devuelve. Si te hace una transacción y te la devuelve, te fastidiaste, tiene que ir a una HIP. Así que, combinación, deficiente la educación, lamentable que hayan recortado el acceso de mucha gente a poder registrarse, inscribirse, hacer transacciones. Y la participación de los jóvenes es fundamental y yo creo que este tipo de foros aumente esa visibilidad y es importante que tenga el respeto que se merecen todos los electores, pero que la juventud tenga el acceso porque al final del camino el batón va para ustedes ya mismo. O sea, en un par de años, no mucho, estoy yo sentadito allí con una cerveza, una copa de vino y el que está sentado en esta silla es uno de ustedes. Con 5 jóvenes ahí, con más herramientas todavía que las que tienen ustedes hoy, con más maneras de confrontar a los líderes, y eso es un reto. Y yo de verdad que estoy bien contento con todas las preguntas que me han hecho ustedes aquí porque me voy con mucha esperanza. Y Jesús, una última pregunta, y esto es una pregunta desde su plano, su personal. Jesús es el ser humano, no el político. ¿Qué funciona en Puerto Rico? Porque vemos que la educación no sirve. Y yo sé que me voy a buscar muchos problemas con esto y no tengo problema. La educación, y perdonen mi lenguaje, la educación es una mierda. La salud es otra porquería. La electricidad es otra porquería. El acueducto es otra porquería. ¿Qué sirve en Puerto Rico? Menos de lo que quisiéramos. No era la respuesta que esperaba, pero está bien. No, porque si tú esperas que yo te dijera nada... Digo, pues Entonces tampoco... y perdona que te interrumpa, es un país no te molesta. de todo el tiempo retroceder. Entonces, aquí han gobernado 2 partidos.
El Partido Popular Democrático es el Partido Nuevo Progresista. Y lo que han hecho es destruir el país. O sea, ha sido un país, Pero mira, un país en retroceder todo el tiempo. yo donde no coincido contigo es en el absolutismo. Porque no todo lo que han hecho, y vamos a hablar en plata, no todo lo que han hecho gobernadores populares y PNP es malo. Y ahí voy a meter a los PNP también. Han hecho cosas buenas en el camino. ¿Han hecho cosas malas? Claro que también han hecho cosas malas. ¿Y qué Bueno, te comentaba que hay cosas, por ejemplo, nuestro sistema electoral hasta el 2020 era ejemplo mundial. Y todos esos datos que tú me estás dando vienen de antes de 2020. El problema con la electricidad, el problema con las escuelas viene de antes. Sí, por ejemplo, el sistema electoral puertorriqueño es un sistema envidiable a nivel mundial. Aquí no ha habido grandes controversias con quién gana y pierde una elección. Quizás algún caso en algún lugar. Aquí no tenemos el revolú que tenemos. Venezuela. Iba a decir algo que verá, pero estamos en un podcast, lo puedo decir, pero aquí no tenemos el desmadre que hay en Venezuela. Que todo el mundo sabe que se robaron las elecciones. Bueno, aquí aquí lo tuvimos. Tuvimos lo del un voto momento. adelantado. Bueno, la de Hernández Colón. El, voto- Pero, el 80. Pecho con esa. El 80. Por eso, esa es la única elección en la historia donde aquí se puede hacer un planteamiento. Pero De hecho, lo se que la vimos robaron allí ustedes. no ocurre. ¿Ah? De hecho, se la robaron ustedes. Eso fue. Exacto. Y ha habido otras donde se ha cuestionado, pero en términos generales, Puerto Rico no ha tenido esos grandes problemas. Sí. Pero irónicamente, hay quienes han criticado eso que tú dices que pasó en el 2020, pero no critican lo de Venezuela. Es que no vivimos ahí. Yo no vivo allá. Yo Bueno, critico lo que estoy en mi tiene país. que ser consistente. Yo no critico el de afuera. O tiene que ser Yo consistente. critico el de mi país. Porque sí, porque yo porque- vivo aquí. Perfecto. Yo no vivo en Venezuela. Eso está claro, pero para tú serle honesto al país, bueno, pues yo te puedo decir entonces a tu pregunta o a la pregunta que tú me hiciste ahorita, bueno, pues aquí creo en esto, pero afuera no me importa si Pero creo la o no. pregunta Un tema de es, ¿qué convicción. sirve aquí? Un tema de convicción. Yo te dije que menos de lo que quisiéramos. Aquí, el sistema que tenemos hay que arreglar, hay que cambiarlo. Por eso yo estoy aspirando. Por eso yo estoy tratando de poner mi granito de arena. Y yo me estoy metiendo al terreno de juego. No estoy desde las gradas señalando al dirigente y a los jugadores. Yo me estoy metiendo a la cancha. Usted tiene toda la razón, pero lo mismo nos dijo Alejandro, lo mismo nos dijo Fortuño. Y no ¿Sabes pasó qué- nada. ¿Sabes cómo se resuelve eso? Tienes una sola alternativa. El turno al bate, si fallo, me saca. Como lo hicimos Ricky. Como le hicieron a todos. Estamos Esa es la que hablando de hay. eso. Ah, mira, una última preguntita ahí. Ya que mencionaste lo de pues, volver a tratar de que Puerto Rico pues, funcione, pues mira, una de las cosas que sí funciona en Puerto Rico, yo entiendo que es la UPR, porque es la segunda en el ranking, o sea, en el Caribe es la segunda mejor universidad de Puerto Rico, o sea, es la segunda. Bien, cuando Muñoz, yo soy independentista, pero tengo que reconocerle algo a Muñoz Marín. A pesar de que él abandonó la independencia en el 46, él siguió con un plan, con los remanentes de lo que fue el plan Chaldón, lo que fueron las políticas del New Deal, invirtió en las agencias públicas, se fundó energía eléctrica y se hicieron Así fue. zapatería, cristalería, etcétera, etcétera. Y de verdad que ahí es que se da el cambio revolucionario que tú comentaste antes. Después es un proceso de privatización que es de mano a la obra y de industrialización. Hubo errores que se cometieron en aquel momento, pero fue un paso adelante. Pero lo que vimos después de Muñoz Marín fue que el Partido Popular se fue abandonando ese tipo de política pública. Y lo que vino a traer al fin y al cabo fueron las políticas de austeridad, que fueron las que estábamos comentando. Que me preguntaste ahorita. Porque cuando ganó García Padilla, la esperanza, por lo menos una esperanza mía, con la poca edad que tenía y lo poco que sabía, pero sí se ve reflejado en mis padres. Si tú tenías como 6 años en ese momento. Tenía, vamos a decir, 9. Muy bien. 9 años. Pero sí, cuando hablo con papi y mami, ellos tienen esta esperanza, pues que se acabaron las medidas de austeridad, viene un cambio distinto, algo diferente. Y conozco mucha gente que le dio el voto a García Padilla precisamente por eso, porque realmente la administración de Fortuño fue un desastre. Pero García Padilla hizo más medidas de austeridad y después de eso nos llegó la Junta de Control Fiscal. ¿Usted está pretendiendo llevar al Partido Popular Democrático a sus orígenes como era con Muñoz Marín o a lo que se ha dirigido en las últimas décadas? Yo creo que tenemos que cambiar. Así que te acabo de contestar la pregunta. Yo creo que en el caso de la administración del 2013-2016, el gobierno de Fortuño fue nefasto. Sí. O sea, y hay que poner las cosas también en contexto. Yo recuerdo una portada del año 2012, me parece que fue del periódico El Vocero, que decía que en el 2015 se acababan el dinero de retiro. 2 años o 3 años antes de que ocurriera. Y así ocurrió. Y tiene que ver con
lo que yo te decía ahorita, irresponsabilidades en la administración pública a cambio de votos. Si yo tengo un pote aquí y cada uno de nosotros está metiendo un peso, yo no puedo pretender sacarle 1.20 para otra cosa si lo que estamos poniendo es un peso. Lo que te quiero decir es, ¿por qué le estás sacando 15? Porque probablemente estás haciendo unos gastos ahí que no debiste hacer responsablemente porque sabes que no tienes el dinero para eso, ¿verdad? Y en ese sentido, porque uno tiene que conocer la historia. O sea, las cosas no pasan así por arte de magia. A lo que voy es, ese gobierno fue nefasto al punto de que hicieron un préstamo 2 meses antes de la elección de 2012 en energía eléctrica para bajar la luz artificialmente, ganar la elección de noviembre y cuando llegara enero subirla otra vez. Y que lo aprobó fue Jennifer González, by the way. Ese tipo de actuaciones pues nos llevaron a la quiebra porque tú no puedes sacar más de lo que tienes. Y eso es una realidad. A tu pregunta, yo creo que el camino que recorrimos no lo podemos repetir. Ok. Jesús, lamentablemente, hasta aquí ha llegado el tiempo. Ya se fue 1 hora. Ya, rápido. Lamentablemente pasó volando, pero queremos darle las gracias por haberse tomado el tiempo, ¿verdad? De ustedes. sentarse aquí con nosotros, darle cara a nuestros Ustedes. jóvenes y al pueblo, ¿verdad? Y todas esas personas que nos están viendo. Así que será, ¿verdad? Si Dios permite, hasta una próxima ocasión. Oye, gracias a ustedes, de verdad tengo que aprovechar para felicitarlos. Creo que fue una gran conversación. Gracias. Me llena de mucha esperanza verlos con ese entusiasmo de colaborar y conversar temas del país que son importantes y qué bueno, me alegro y las veces que tenga que venir, pues aquí estamos, que sea de hablar de baloncesto o lo que sea. No se escondan como los otros políticos que cogen poder y se Papi, esconden. pero yo estoy aquí, papá. No, pero todavía no ha ganado la gobernación. ¿Qué pasó? No, Como dicen el- por ahí, pues, dale. No, poco a Pero poco. espera que yo tenga el turno y si me escondo, como tú dices, pues me da aquí 4 palos. Dale. Así va a ¿Está ser. bien? Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta aquí ha Ay, mira. llegado el podcast de hoy. Así que los invitamos a que por favor se suscriban, le den like y activen esa campanita para que sigan viendo contenido como este. Así que los esperamos una próxima ocasión y gracias a los chicos, como siempre, por ese excelente trabajo. Gracias a todos. Así que Activo. vamos para adelante y recuerden que Las Voces del Cambio es una producción de Graficon Media. Así que para adelante, de aquí para el mundo. Nos vemos.